Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hacer un video acerca del ensayo que presentamos hace un par de semanas. El ensayo se titula Sesgo racial y represión de protestas. Un análisis de la situación en el Perú. A continuación vamos a exponer mis compañeros y yo, así que adelante. Buen día, docente. En esta oportunidad, el grupo 12 del curso Ciudadanía y Reflexión Ética de la Universidad Tecnológica del Perú, vamos a realizar la sustentación de nuestro ensayo del tema Sesgo racial y represión de protestas, un análisis en la situación en el Perú. Consideramos necesario conocer la definición de orden público, que viene a ser la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protesta. El orden público se utiliza como correctivo funcional frente a la norma de conflicto en la virtud del mismo. En el marco legal internacional, para la aplicación de la fuerza en las operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público, en el artículo 1 indica lo permitido a los funcionarios de hacer cumplir la ley. La Amnistía Internacional, consideramos que la Amnistía Internacional debería seguir el proceso para saber lo que realmente sucedió. Y ante ello surge la siguiente controversia. ¿Consideras ético que las autoridades usaran armas letales de forma indiscriminada contra la población y actuaran con un marcado sesgo racial? Ante ello, nuestra postura sería que no consideramos ético, por lo que a continuación mis compañeros defenderán con argumentos sólidos nuestra postura. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Escarla Villacorta Peña. En primer lugar, consideramos que no es ético que las autoridades usaran armas letales en forma indiscriminada contra la población y actuaran con un marco sesgo racista, ya que se violaron los derechos humanos de las personas indígenas. Por tantos ataques que hubo contra los campesinos. Por ello es importante resaltar que el informe de Amnistía Internacional denuncia un marcado sesgo racista en las dispuestas de las autoridades. Según la ONG nos indica que solo un 13% de la población indígena representa al Perú. Asimismo, la organización también señala que la mayoría de muertes registradas son a causas de las protestas, ya que la organización ha reiterado que el gobierno español su petición para que se suspenda de forma inmediata las exportaciones de armas y materiales contra los disturbios en el Perú como medida cautelar. En segundo lugar, consideramos que no es ético que las autoridades usen armas letales de forma indiscriminada contra nuestra población y que actúen en un marcado sesgo racista. El racismo no debe de existir. Debemos también darnos cuenta de que violaron los derechos de estas personas y hubo ataques generados contra comunidades nativas e indígenas, ¿sí? Primero, es importante recalcar que más que nada el movimiento de protesta fue provocado, ¿sí? Y que pues fue por un juicio político, social y más que nada el arresto del expresidente Pedro Castillo en el Perú trajo bastantes consecuencias. Bien, en ese sentido el comunicado detalla de que el laboratorio de evidencias concluye que la represión de estos manifestantes se hizo más que nada del uso de proyectiles que fueron antidisturbios, de escopeta y balas de goma que estaban fabricadas. Es por ello que la empresa española Maxam Outdoor seguirá investigando y si se ha utilizado para cometer violencias graves, violencias que traigan una repercusión contra los derechos humanos. En el Perú usualmente se violan estos derechos, pero no son de una manera pública. Bien. Sin embargo, las poblaciones indígenas protestaron al no estar de acuerdo de que haya discriminación y acceso desigual a la participación política.
y manifestaron su lucha por acceder a los derechos básicos, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. No obstante, sufrieron el 80% total de muertes registradas de ahí que comenzaron las protestas. Segundo, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal, como individuos y como sociedad. Y en este caso, desde el punto de vista ético, no es correcto porque las autoridades deben conservar el orden público, respetar las leyes y proteger la población. Pero en ese caso realizaron abuso de poder en las regiones sureñas y en su respuesta fallecieron 48 personas y miles de personas fueron heridas gravemente. Tal como lo menciona Erika Guevara Rosas, directora para la América de Amnistía Internacional 2023. Las autoridades son responsables por los hechos ocurridos bajo su mando y tienen la obligación de garantizar para quienes protestan que no están en riesgo de morir o ser gravemente heridos, solo por expresar su descontento. De hecho, con esa explicación, Erika Guevara quiere dar a entender que las autoridades deben cambiar su estrategia y apoyar a las personas afectadas. Con ello, es importante resaltar que se debe respetar los derechos de cada persona y no ser discriminado en razón de su origen étnico, de su edad, de su género y condición social. En resumen, nuestra postura sería que consideramos no ético que las autoridades hayan utilizado armas letales, ya que en el Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público no está permitido, puesto que solo se puede utilizar la fuerza y armas no letales. El informe de Amnistía Internacional es una seria denuncia de la represión de las protestas en Perú, destacando un presunto sesgo racista en la forma en que las autoridades han abordado la situación. Pone de relieve la desproporcionada concentración de muertes y heridas en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas, lo que sugiere un trato discriminatorio hacia estas comunidades. También señala el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y acusa a las autoridades de violar las normas internacionales de derechos humanos. La situación en Perú es un tema de gran preocupación en términos de derechos humanos, y este informe de Amnistía Internacional subraya la importancia de abordar las alegaciones de represión y violencia de manera justa y transparente. La denuncia de racismo en la represión y el uso desproporcionado de la fuerza son asuntos que deben ser investigados a fondo y abordados de manera adecuada para garantizar la protección de